Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Le damos la bienvenida entonces a esta clase de Bhagavatam. Gracias por acompañarnos. Entonces tenemos aquí unos 15 minutitos, hasta las 8:30, ¿no? Más o menos. Srimad Bhagavatam 2.4.3.4. Bueno, hermoso significado. Nos transportó a un viaje de focalización. Voy a compartir un PowerPoint porque esto me remite a algo que a mí me interesa, que quiero compartir con ustedes, que es, a ver si lo ven aquí en el PowerPoint. Entonces, como yo ya expliqué en anteriores clases, estoy estudiando todas las partes donde el Bhagavad Gita habla de buddhi, inteligencia y cuáles son los síntomas de una persona así. Y uno de los síntomas que se describen en este verso y significado es este asunto de la focalización en un solo punto. Como ven aquí, Parikshit Maharaj abandonó todo y solamente se focalizó en una sola cosa. Y todas las otras cosas que él sentía antes como un gran compromiso, como algo importante para la vida, de pronto perdió valor. O sea, lo que nos dice esto es que de alguna manera su inteligencia se purificó, de alguna manera, que ahora solamente fijándose en algo hace que lo demás pierda valor. Esto nos remite a algo como que una vida espiritual así bien consciente implica que no como una opción más de la góndola del supermercado, como que bueno, hoy tomamos un poquito de espiritualidad, un poquito de Hare Krishna, un poquito de yoga, un poquito también de lo otro, y siempre está el discurso de eso, y hay que ser equilibrado, ¿no? Como si fuera la espiritualidad algo más. Según lo que vemos en este verso y significado, y según lo que dice el Gita, que ahora quiero compartirles, cuando alguien se enfoca en Buddhi Yoga o en una espiritualidad con razonamiento, no es que la espiritualidad se vuelve una opción más, sino que se vuelve la ocupación. Y todo lo demás pasa a segundo término. Claro, para llegar a ese nivel se necesitan muchas, digamos, mejoras, digamos, en la espiritualidad y en la práctica de uno. Pero bueno, yo quería compartirles esto porque esto tiene que relación con este verso del Bhagavad Gita, y Prabhupada lo nombra también en este significado, que es el 2.41, que habla justamente de focalización, cómo se caracteriza una persona con esta inteligencia espiritual fija en un punto. Y una de las cosas es que está fijo solamente en un solo objetivo, ¿no? El 2.41 que citó Prabhupada dice: aquellos que están en este sendero son muy resueltos y su objetivo es uno. Oh amado hijo de los Kurus, la inteligencia de los irresolutos tiene innumerables ramificaciones. Entonces esto es una de las características. Uno puede decir, bueno, un solo objetivo. Bueno, hay personas que también tienen un solo objetivo y no son grandes espiritualistas. No es un gran logro tener un solo objetivo en la vida. Hay personas que solamente nacieron para cantar y fijan la mente solamente en cantar o en ser músicos. Yo no creo, o sea, Michael Jackson solamente se fijó en bailar y cantar y le fue bien. O sea, focalizarse en algo en la vida puede ser bueno a nivel, digamos, para un desarrollo de algo que quiera hacer en la vida, inclusive de liderazgo, de un emprendimiento que uno quiere hacer. A veces dicen, mejor fijarse en algo porque si vos haces muchas cosas en la vida, después no llegás a hacer nada bien. Entonces, la focalización parece como que no es un monopolio de alguien espiritualmente bien situado. Uno podría argumentar eso, y es verdad, el solo objetivo, el tener un solo objetivo no es solamente la característica de una persona espiritualista o con inteligencia espiritual. Pero hay otras características que rodean a esta focalización, como le llamamos, que hacen también que no la tienen las otras personas que se focalizan en cuestiones materiales. Y esto lo va a decir el Bhagavad Gita. Por ejemplo, una de ellas
es la determinación resuelta. Estar determinado, claro, uno puede decir, bueno, pero yo también, si quiero ser cantante de la vida, puedo estar determinado y listo. Pero hay otras cositas más y eso es lo que quería compartirle con ustedes. Hay 3 características que hacen que esta focalización sea, digamos, esta focalización que se dice en este significado, son características de un espiritualista. Primero que todo, el desapego y la ecuanimidad. O sea, la focalización que sucede en el plano espiritual o en decir mi desarrollo espiritual, mi contacto divino, mi contacto con Dios es lo más importante de toda mi vida, hace que esa focalización produzca desapego y ecuanimidad. Ahora vamos a fundamentar esto con el Gita. También hace que el trabajo que uno hace no es solamente algo que como un trabajo para tener un logro material en el mundo. Es como si, bueno, lo logré, fui el cantante más famoso de todos los tiempos, o no sé, el líder político más famoso de todos los tiempos. Sí, ya lo logré. Pero eso no hace que esa vida se transforme artísticamente en algo espiritual. Ahora vamos a explicar ahí qué significa eso. Y por último, una cosa que determina mucho a una persona focalizada espiritualmente es que hay una gran confianza y seguridad. No tiene, digamos, dudas, como sí a veces sucede en los otros planos, cuando uno está desarrollándose en otra cosa y se focaliza en eso. Puede ser que haya otras cosas que uno dice, uy, me puse mucho con esto, pero no cuidé a mi familia, ¿no? Me puse mucho a trabajar en esto, pero negligencié a mis amigos. Como una mente ramificada, siempre, ¿no? Como parece como que uno está en duda, ¿no? En cambio, en la focalización espiritual no hay duda, hay una confianza y seguridad. Yo esto quería solamente compartirles para mostrarles cómo el Bhagavad Gita habla de esta experiencia. Para mí, esta es una experiencia psicológica que solamente atañe a un espiritualista focalizado. Y el Bhagavad Gita lo va a confirmar especialmente solo en el capítulo 2, ¿no? Cuando justamente se habla de Buddhi Yoga o inteligencia espiritual, qué es lo que significa, cuáles son los síntomas y todo eso. Entonces, fíjense, el 2.44 o de 2.42-43 del Bhagavad Gita habla de cómo una persona que está, ponerle que sí, que quiera ser famoso, que quiera famoso materialmente, ¿no? Que quiera ser un cantante, él va a estar, o cantante, o rockstar, o lo que sea, ¿no? Un político, lo que sea. Alguien que quiera destacarse, que quiera desarrollarse por ahí. Él no va a estar desapegado de las metas materiales. Las metas materiales, o sea, la fama y la infamia, lo que va sucediendo, el éxito o el fracaso que va sucediendo en su carrera, lo van a afectar. Él no va a querer ser músico por ser músico. Va a querer ser músico y va a sentir que él realmente alcanzó su meta cuando llene un estadio de fútbol. Y si no lo llena, entonces su vida ha sido desperdiciada. O sea, que está en función muy de las metas materiales. Entonces nunca va a tener una determinación resuelta. Entonces este desapego ocurre, sí, para una persona que tiene una inteligencia espiritual. No le importa el éxito concreto de su actividad. No importa si yo, como persona que me ocupo en la misión del maestro espiritual, alcanzo el éxito, la gloria y que de pronto logro que en cada pueblo y aldea se cante el santo nombre y soy reconocido como el gran líder espiritual, o no suceda eso. No cambia en nada mi determinación. Otra cosa interesante también es la gran indiferencia, por eso esto tiene que ver con desapego y ecuanimidad. La gran indiferencia natural y no forzada por logros materiales que existe en un trascendentalista focalizado. Las metas materiales, digamos que son las ve desde la perspectiva de la eternidad y por lo tanto la temporabilidad de esos logros materiales no le saca el sueño, ya sea que se logren o no. Esto habla del 2.52, el 2.55 también, el 2.45, perdón, habla de que justamente lo que dijimos recién, las dualidades, que esté el estadio lleno o que esté en medio o esté vacío, cuando uno canta, no lo va a afectar porque él no está haciendo eso
para una meta material, sino para Dios, para Él, para su perfección espiritual. Esto hace que Él se establezca en el ser. Esto es lo interesante de una persona focalizada, es que, focalizada espiritualmente, que de pronto Él se establece en el ser y no en los aspectos externos de la vida. Al establecerse en el ser, los movimientos externos no lo afectan. En cambio, cuando uno está establecido en los movimientos externos de la materia, la gloria, la felicidad, la aflicción, uno entonces va a nadar también en esos aspectos. Otro aspecto, digamos, experiencia psicológica de alguien focalizado es la confianza y seguridad. ¿Qué dice el Gita acerca de eso? Por ejemplo, hay un verso famoso que dice que aquel que un gran pozo cumple los propósitos de pequeños pozos. Hay una seguridad de que si yo hago esto de esta manera, yo cumplo mi deber conectado espiritualmente, ofreciéndolo para Dios, mi deber, entonces automáticamente se complacen todas las demás obligaciones que uno puede tener. Hay una confianza interna de que todo lo demás se va a solucionar. Esta es una experiencia psicológica interesante que no ocurre con otras metas materiales. Y también el 2.13 nos va a hablar de esta confianza en la eternidad del alma, ¿no? Diras tatra, se vuelve tiras. Hay una seguridad. Sí, el cuerpo cambia y yo también voy a morir y todos van a morir, pero hay una confianza, una estabilidad, una seguridad de mi concepto de eternidad en la vida. Y por último, 2.72, dice el verso mismo que no hay confusión en el sendero divino. No es que, ¿será que esta experiencia espiritual que tengo es realmente la realidad? ¿Será que los Hare Krishna o será que esto donde me metí me van a dar la felicidad o voy a probar? No existe algo así, sino que hay una seguridad completa. Y por último, el trabajo, y con esto terminamos la clase de hoy, el trabajo se vuelve un arte espiritual. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que de pronto vos estás trabajando y el mismo trabajo se vuelve un arte? Porque a veces nosotros para hacer un trabajo artístico, material, nosotros necesitamos sí vislumbrar con algún tipo de belleza en el trabajo en sí. Nosotros tenemos que, o sea, por ejemplo, si yo ahora hice este gráfico que están viendo aquí. Este gráfico, este PowerPoint, no sé si tiene arte o no tiene arte. Entonces yo diría que esto sería un trabajo como arte si yo fuera más artístico en esta forma. No parece muy artístico que digamos este gráfico que estoy mostrando. Me parece más así como viene. Un poco los colores hay manejar, pero uno me podría decir, la verdad que para los colores tendrías que haberlos mejorado un poquito. O sea, artísticamente quizás no puede mostrarse eso como un arte y yo no voy a ganar nada en ninguna galería de arte con este PowerPoint. Pero el trabajo en sí, ¿cómo se vuelve un arte? Más allá de la demostración artística que nosotros podamos hacer en el plano material. El Bhagavad Gita va a hablar de que uno vuelve artístico un trabajo cuando lo artístico es la intención en cómo uno lo hace. Esa intención que está sin la consideración de los resultados, hace del trabajo un mundo maravilloso, un universo de experiencias. El trabajo en sí y no el resultado, ¿no? El 2.47 va a hablar de este asunto de que uno tiene derecho a desempeñar su deber, a pintar, digamos, tiene el derecho a pintar toda hacer una gran pintura, pero no tiene derecho después a reclamar nada de que lo apoyen o que no lo apoyen. Entonces se centra más que todo en el trabajo. El trabajo en sí se vuelve una aventura. Y obviamente otro aspecto interesante que hace que el trabajo se vuelva un arte es que de pronto el trabajo en sí lo vuelve a uno ecuánime ante la felicidad y la aflicción. O sea, es una dama y un caballero trabajando esta persona. Me encanta cómo trabaja, uno diría. Porque ¿qué hizo? No es lo que hizo, sino cómo lo hace. En el equilibrio de la felicidad y la aflicción, desapegado al resultado, centrado en el trabajo.
y creo que hay otro más, que es que el 250 va a hablar que esa persona elimina cualquier tipo de suciedad artística, digamos, por decirlo de una manera, en ese trabajo, porque su trabajo está consagrado a Dios. Y así vuelve un trabajo precioso para el mundo, para la gente que lo ve, y también, como dice el capítulo 3, causa un gran ejemplo para cómo se debe trabajar en este mundo. Así que esto es un poquito lo que quería compartirles. Esto es lo que ahora Parikshit Maharaj en este significado se está centrando solamente en Dios, y él tiene todos estos elementos, pienso, seguramente, y aparecen en este significado, todas estas experiencias psicológicas de desapego, ecuanimidad, de estar metido en este trabajo de escuchar el Bhagavatam, y esta confianza y seguridad que solamente le sucede a las personas focalizadas espiritualmente. Bien, eso quería compartirles. Sí, es una buena pregunta, Roque, que se puede interpretar este asunto de la focalización en la vida espiritual como una negligencia de otras tareas que tenemos en la vida. Podría uno ir por ese lado también. Y yo no sé si es una cuestión de tiempo, porque lo que vos cuando preguntaste recién dijiste, y le ocupo más tiempo a la espiritualidad que a otras tareas. No, en ninguna parte habla acá de que Parikshit, o sea, que la focalización implica una ocupación en tiempo, porque si no, una focalización es más algo interno. ¿En qué estás focalizado vos, por ejemplo, cuando cuidás a tu hija? ¿Lo estás haciendo como un acto divino? ¿Me explico? No es tanto como que, por eso digo otra vez, no es que la espiritualidad viene a ser como un producto más del supermercado. Como que ahora me ocupo en esto, pero no me ocupo en lo otro. Según la confianza y la seguridad que da una persona focalizada en Dios, focalizada en la ofrenda divina, es que hace que la seguridad de esa persona no es porque eligió una opción, la mejor opción, sino porque eligió una opción que alimenta todas las demás. O sea, él siente que no, esa persona siente como que ya están alimentadas todas las demás automáticamente por concentrarme de esta manera. Entonces no es una cuestión de que haces otra cosa y dejas las otras cosas, sino que haces una cosa que satisface. Por eso la analogía del Bhagavad Gita es genial, la de los pozos. Un gran pozo de agua cumple los propósitos de los pequeños pozos. No es que la espiritualidad es otro pozo con agua más limpia y lo demás es sucio. No es así. Es un gran pozo que almacena todo lo demás. La ciencia espiritual de cómo hacer para que la vida actual de uno, todas sus responsabilidades, su profesión, sus obligaciones familiares y todo eso, se transforme, digamos, que de pronto todo eso sea una ofrenda al Señor, eso es Bhagavad Gita. Esa es la misma duda que tenía Arjuna. Arjuna pensaba que la espiritualidad significaba una opción extra de la batalla. Como que, bueno, es meditar entonces Krishna. ¿No? Y Krishna dice, no es algo, es algo que satisface todo lo demás. Entonces es algo, una focalización interna que uno sabe, yo esto lo hago para Dios, mi cuidado, mi profesión, mi cuidado familiar, mis relaciones con los demás, todo esto lo hago para Dios, y a mí no me hace falta y no espero los resultados que alguien podría añorar de satisfacer esas ramificaciones. Porque yo ya sé que satisfaciendo a Dios, todo eso está satisfecho. Es por el otro lado, ¿no? Es por otro lado. Es no caer, digamos, en la trampa de Arjuna. El ejemplo que traes ese de Buda y todo eso, no sabría, tendría que profundizar mucho en los significados más budistas de eso. Pero yo te puedo dar el panorama de lo que significa desde el Bhagavad Gita esta focalización. ¿Está bien?
Sí, lo que pasa es que hay algo raro ahí, porque la renuncia, yo expliqué esos tres, claro, es el resultado, no la causa. Esas tres, la ecuanimidad, el desapego, el trabajo espiritual, la seguridad, la confianza, no son cosas que uno tiene que practicar, sino que son consecuencias de haberse focalizado correctamente. Esa es la magia que tiene la focalización espiritual. Que si uno empieza, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo bien. Si uno, por ejemplo, lo que hicimos recién, meditar, Hare Krishna, ¿no? Y uno mientras está escuchando el santo nombre, su conciencia es, esto es lo único que existe en la vida. ¿Hay algo de eso? O sea, todo se soluciona si yo solamente escucho el santo nombre. ¿Hay esa seguridad? Pero si uno se determina a eso, uno se centra en eso, de pronto va a sentir eso. La verdad que lo más importante en la vida es el santo nombre, o mi servicio a mi maestro espiritual, o algo, o mis deidades, y todo lo demás puede estar o no. Esa seguridad se transmite, no porque uno la practicó, sino por la misma focalización, hace esa reacción psicológica, podríamos decir, en un espiritualista. Es una reacción, es algo que viene. Entonces el desapego, la renuncia, no es algo que para practicar, es algo para experimentarlo, para vivirlo. Se vive eso. Es como lo que Parikshit no renunció, no hizo el esfuerzo, a ver, me voy a desapegar. No, se focalizó en Krishna y lo demás no le importó este verso, no le importó directamente, como se volvió indiferente sin hacer el esfuerzo para ser indiferente. Quizá eso es un poco... Nosotros tenemos que centrarnos más en lo positivo que en las reacciones o en lo negativo. Quizá por ahí va un poco el asunto. Muchas gracias. Si te gustó este video, por favor, suscríbete a este canal o compartí el video o comentalo. Ayúdanos a difundirlos. Podés unirte también a nuestro Patreon, donde podés recibir regalos exclusivos, materiales, videos, cursos que impartimos en nuestro campo. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.